Hola Hola, Doris. muy buenas noches. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo otra vez más, aquí a un clic de la justicia live, ¿verdad? Ya estamos live ahí en Facebook. Muy Así es. contenta de verte y de poder compartir contigo un nuevo tema. Como se sabe, los temas que tú escoges siempre son temas importantes, interesantes, ¿verdad? Así es que vamos a empezar hoy con este tema, ¿verdad? De los trabajadores. Son programas de trabajadores extranjeros temporales, pero tú nos estabas comentando que este año, hasta el 2024, habrán, ¿cómo se podría decir? Proyectos Como pilotos proyectos en donde van a pilotos. Ujú. facilitar, exactamente, donde van a facilitar justamente la contratación de esos trabajadores extranjeros aquí en Canadá Es y en correcto. Quebec. Es correcto, Magnífico. Doris. Ya habían habido algunos cambios, es decir, es probable que yo ya hable de situaciones que ya existen. Allá habían habido unos cambios positivos para la contratación de Sí, trabajadores extranjeros temporales y ahorita hay más cambios y es bien interesante. y de eso vamos a hablar, pero antes de entrar en el tema, así como para profundizarlo, quiero mencionar que por primera vez que yo sepa que hago los live contigo, va a haber un sorteo cinco Ah, minutos sí. antes que termine este live. Claro, una excelente sorpresa porque va a haber dos sorteos, dos personas van a tener la posibilidad de poder tener una consulta privada contigo, con Ana Enríquez Abocá, en donde tú podrás, ¿verdad?, con esta persona responderle a sus preguntas y quién sabe, tal vez traerlo a trabajar aquí a Canadá y a Quebec. Claro, ¿por qué no? Si Así cuenta es que con los requisitos, claro que sí. Ujú. exactamente. Entonces pongan atención, interactúen con nosotras también, envíennos sus preguntas. Ana va a contestar lo mejor que ella pueda y al final, 5 minutos antes, veremos quién son los dos ganadores, Ana. ¿Te parece? Perfecto, Doris. Entonces, Me, comencemos, entremos en materia. Comencemos entonces en el tema. Cuando hablamos del programa TED, Trabajadores Extranjeros Temporales, estamos hablando aquí, por decirlo así, de tres programas. El programa de trabajadores extranjeros temporales, el programa de movilidad internacional y el programa de experiencia internacional. Pero aquí hay que decir que nos vamos a concentrar sobre el primero, que es el programa de trabajadores extranjeros temporales. Entonces, sería Así es. bueno, Ana, que nos puedas explicar en tus propias palabras simples para que entendamos todos qué es exactamente este programa de trabajadores extranjeros temporales para que eventualmente lleguemos a saber cuáles son estos beneficios que hay ahora respecto a este programa. Perfecto. Sí, primero que todo, el programa de trabajadores extranjeros temporales es el programa regular que utiliza Canadá para poder traer, evidentemente, trabajadores del exterior. Este programa regular tiene como objetivo regular o cubrir la escasez de mano de obra que existe en Canadá. Es un programa que, dependiendo de la modalidad, que ya la vamos a tratar en unos segundos, puede ser simplificada o puede ser regular. Entonces, ese es el programa, la definición de programa de trabajadores extranjeros temporales. Como tú decías, Exacto. existe también otro programa que es el programa de movilidad internacional, que por cierto a mí me encanta, pero ya tendremos otro live para hablar más ampliamente de este programa. Es un programa que da muchas ventajas de facilidad, de rapidez de contratación, cuesta mucho menos dinero y es basado en los acuerdos internacionales que hay entre Canadá y otros países. Entonces, ahí tú verás en el cuadro que está, yo menciono el acuerdo Estados Unidos y México, que se llama ASEUN, el Sí, acuerdo de libre comercio con Colombia, Perú y Chile. y Chile, Eh, exacto. y bueno, Así como es. último, que tú lo mencionaste, está el otro, el programa de experiencia internacional.
eh, donde es interesante, pero no vamos a entrar en detalle, yo lo sé, pero sería bueno que a un momento dado hablemos de él, porque ahí hablamos también de jóvenes que pueden venir a trabajar y igualmente en una categoría de vacaciones. Me parece interesante, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy Sí, en profundidad, pero claro, sí, 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 solamente para mencionarlo, está también el programa de experiencia internacional, que es un programa maravilloso, Doris. sí, Es un programa, la única diferencia es que va destinado a participantes, como tú lo decías, más jóvenes, entre 18 y 35 años, que son elegibles para un permiso de trabajo abierto o cerrado, dependiendo de la categoría. Y hay tres categorías: vacaciones trabajo o vacaciones laborales, jóvenes profesionales y pasantías cooperativas. Ahora, es así es. importante indicar que eso depende del país, ¿sí me entiendes? Es decir, Exactamente. Sí, ese es el único problema de este programa, que es maravilloso y que ya tendremos tú y yo la oportunidad de ahondar, de hablar más, de comentar más este programa, pero tendríamos en este caso que hablar que es simplemente para algunos países. Lastimosamente solamente está Chile, Costa sí. Rica, México y España, de los países de habla hispana. Entonces mucha gente se va a poner triste: ¿y dónde está Colombia? ¿Y dónde Pero está porque Venezuela? ¿Y dónde está exactamente. Perú? ¿Dónde Y está Guatemala? ¿Dónde está? lastimosamente, Sí, ¿dónde está Guatemala? ¿Y dónde? ¿dónde está? Lastimosamente, por eso no hago mucha promoción de este programa, porque va destinado solo para algunos países de Hispanoamérica. Y lo otro es la cuestión de la edad, que solamente es Sí, dependiendo del programa. Por ponerte un ejemplo, los mexicanos tienen este programa, lo cual es maravilloso para ellos, pero ellos sí, solamente lo tienen hasta los 29 años. Entonces, si tuviste, yo coloqué entre 19 y 35, pero ya para ellos solo es hasta los exacto. 29. Entonces, esa es como la parte mala del programa. Los colombianos, yo sé que se mueren por venir vacaciones, trabajo, pero no está Colombia ahí, ¿me entiendes? Entonces, es un poco, por eso no hablo mucho de este programa, pero es fantástico porque puedes venir con un Es permiso de fantástico. Yo trabajo. he conocido, y- sí. Ujú, Fíjate, Ana, disculpa ujú. que te corte, pero fíjate que yo conozco a muchas personas que han venido, no de América Latina, pero de Europa, el programa Vacances Travail, Vacaciones Trabajo, y es tan benéfico para ellos porque vienen a explorar el país, pero a la vez tienen esa posibilidad de trabajar. Así es que ese programa a mí me Exacto. gusta mucho. Sí, pero Exacto. bueno, Bueno, lo hablaremos, pero solamente que será solo para el público que, que puede participar en el programa. Pero bueno, así es. concentrándonos ya en el programa de trabajadores temporales extranjeros, que ese sí va dirigido a Extranjeros. cualquier país. Sí, Entonces, exactamente. Bueno, cuando uno habla de este programa, el TED, Trabajadores Extranjeros Temporales, uno tiene que saber también que existe una evaluación de estudio de mercado que es importante. Estábamos hablándolo tú y yo antes de empezar el programa. Se le conoce como el EIMT o en inglés el LMAI, como decíamos. ajá, Pero sí, sí, quizás sí, así es. explíquenos un poquito en qué consiste esa evaluación que es realizada por el gobierno de Canadá y de Quebec en este caso. Bueno, mira, esta evaluación de impacto en el mercado laboral es que un trabajador extranjero temporal o la empresa que quiere contratarlo debe, primero que todo, dependiendo si es una demanda regular o una demanda simplificada, llevar unas etapas precisas. La primera es la de Claro, publicación, la segunda es los formularios que van para el gobierno de Canadá y de Quebec, si vienes para Quebec, y la tercera es el permiso de trabajo. ¿Qué busca esta sí, evaluación? Esta evaluación de impacto sobre el mercado laboral busca demostrar que el extranjero no viene a quitar el puesto a un canadiense o a un residente canadiense. Es decir, sí, el mismo gobierno de Canadá se asegura que la escasez es tan grande que no hay verdaderamente una persona que pueda ocupar
ese empleo aquí en Canadá. Entonces, por eso él acepta, luego que hace un análisis de la empresa, un análisis del candidato, de la demanda que nosotros presentamos, entonces finalmente llega a la conclusión, yo hice la evaluación de impacto de estudio de mercado y yo digo que es favorable para que venga el extranjero con nosotros. Luego que el extranjero ya se le aprueba la evaluación, y en Quebec el certificado de aceptación de Quebec, entonces pasamos a la última etapa, que es la del permiso de trabajo. Exactamente. Y no quiero avanzarme, pero ya estoy viendo yo por dónde vamos a llegar con estos beneficios, porque Ajá, estamos viviendo una penuría de mano de obra jamás vista, ¿verdad? Así es que claro. ya me estoy imaginando por dónde vamos, pero es importante saber eh, bueno, con esto de la evaluación, ¿verdad? Que hay ciertas subcategorías y a mí me llamó la atención porque estábamos hablando de subcategorías de bajo salario, de alto salario y de talentos mundiales. Entonces, uno se puede perder en todo esto. ¿A qué se refiere uno cuando es bajo salario? ¿Qué tipo de empleos están considerados para esa subcategoría? Y, Sí, digamos, para el alto salario, ¿de qué estamos hablando? O mismo, talentos y mundiales, imagínate, talentos mundiales. sí, mira, Doris, ¿por qué existen estas subcategorías? Y esto se vuelve un poco técnico, pero la idea es simplemente dar una, como un sentido de lo que estamos hablando. Un bajo salario Sí. es todo salario que es, si estamos hablando de Quebec, ¿no? Porque estamos hablando de la provincia de Ujú. Quebec, es el salario promedio de la provincia. En este caso es de 23,08 la hora. Lo que quiere decir que si a Ujú. un trabajador extranjero le ofrecen un salario que viene para a trabajar en Quebec y le ofrecen un salario que es menor a 23,08 la hora, es bajo Sí, salario. Él está en la categoría de bajo salario y tiene que cumplir todos los requisitos de esa categoría. Y si le exacto. ofrecen 23,08 la hora o más, entonces ya está en la categoría de alto salario. Ahora, talentos mundiales es otra cosa. Son personas Sí, verdaderas, por ejemplo, un chef reconocido, una persona que tiene verdaderamente talentos especiales, se puede meter en esa categoría. Digamos que esa en categoría esa también categoría. es un poco Sí, dejada de lado porque es muy específica. ¿Me entiende? Pero entiendo, alto salario entiendo. y bajo salario es lo que utilizamos regularmente para saber, bueno, un empleador nos dice, yo quiero tal trabajador. Ok, excelente. ¿Cuánto va a ofrecerle a ese trabajador? Entonces, bueno, yo le voy a ofrecer $25 la hora. Ok, maravilloso. Entonces, Alto el salario. abogado enseguida dice, ok, los requisitos son Ujú. estos y estos. Por eso, la diferencia de esto. Otra cosa que es muy Perfecto. importante, Doris, es que Ujú. la Sí, demanda, existe también la demanda simplificada, es decir, existen ok. unas listas de profesiones que están súper ya en penuria y el mismo gobierno ha determinado, no necesito publicación, no necesito esfuerzo de reclutamiento, no necesito, porque ya yo sé que estas profesiones tengo escasez de personal. Entonces se pasan por la demanda simplificada y nos obviamos la primera etapa y vamos directo a la exposición de la demanda delante de los dos gobiernos, Quebec y Canadá, y luego, una vez aprobado, el permiso de trabajo. Pero Ana, ¿qué hacemos entonces? Si te entiendo bien, estamos hablando aquí de trabajadores extranjeros temporales, ¿ok? Entiendo perfectamente, pero ¿qué hacemos del hecho de que hablan o no hablan francés, deben de hablar inglés? O qué pasa con todo esto? Porque ahorita, si te entiendo bien, los trabajadores extranjeros temporales estamos hablando de todos los países. En esta categoría, cualquier país, o sea, cualquier persona pudiera venir y decir, bueno, yo quiero ser un trabajador temporal, extranjero, pero ¿qué pasa si yo no hablo el idioma? Porque hay una penuría de mano de obra al final del día. Bueno, obviamente, Doris, que si vienes a Canadá, que es un país que tiene dos lenguas oficiales, es decir, inglés o francés, en teoría tendrías que comunicarte en una de esas dos lenguas oficiales. Es verdad Ujú. que de pronto algunos empleadores necesitan, por ejemplo, una persona que hable español, por ejemplo, por decir español. Sí.
persona habla español, es probable que sea susceptible de ser contratada, pero sí es verdad que debe tener un conocimiento para hacer la labor. Sí, De pronto, que seas experto total, pero sí que puedas comunicarte, eso depende de la labor, porque hay labores que de pronto no hablas mucho o no es atención a la sí, clientela, no, ¿me entiendes? Obviamente atención a la exacto. Pienso, clientela va a por haber una ejemplo, exigencia. Ujú. claro, mira, Ana, yo pienso, por ejemplo, mira, en esta cuestión de la penuria de mano de obra, cuando tenemos todo el sector de la transformación de alimentos, por ejemplo, no se necesita que la persona hable el idioma a un 100. Básicamente tiene que ser más que todo observador. Entonces, mi pregunta es, ¿será que en este tipo de trabajos el gobierno aceptaría, digamos, a una persona que venga de América Latina y que no hable el idioma? Bueno, esa es una pregunta difícil porque por lo general deben tener un conocimiento del idioma, o sea, deben poder, porque es que vienen a un país que es anglófono o francófono, entonces es el empleador el que pone las condiciones, pero regularmente hablan un poco el idioma, regularmente Ok, pueden comunicarse con su jefe, porque hay instrucciones, es verdad que probablemente no los necesitan para atención a la clientela, donde el idioma tiene que ser sí, bueno, perfecto, porque vas a atender la clientela, pero de todas maneras van a tener un jefe que probablemente es francófono o que es anglófono, sí. entonces van a necesitar un poco la comunicación. Es probable que el El idioma consejo, sea por lo menos un requisito, un por lo menos requisito de mínimo al comunicación. menos. Claro. Mínimo, Entonces el exactamente, digamos un nivel consejo, exacto. intermedio, ¿sí me entiendes? Sí, Pero claro. sí, por lo general, eso depende de lo que exija el empleador. Yo he conocido Sí. casos de gente que hablan muy poco el idioma y aún así logran ser contratados, porque logran Ah, perfecto. comunicarse, lo he visto mucho, no es algo que no puedas, pero por lo general sí hay una exigencia del idioma. Y me recuerdo a un live que habíamos tenido anteriormente, Ana, en donde dijimos, bueno, si sabemos que existe este programa, que es un programa, a mi punto de vista, fantástico, porque puedes venir a aportar, pues entonces ahora tenemos todas las herramientas para aprender mínimamente, digamos, un idioma. O sea, que tú te metes a la computadora y a Google y aprendes un poquito el francés y eso te puede ayudar Exacto, para que no sea una barrera claro que y no sí. poder, ¿verdad? Y no poder uno aprovechar de este tipo de programas que ofrece Canadá y Quebec en este caso, ¿verdad? Con los trabajadores extranjeros temporales. Exactamente, exactamente, Perfecto, Doris, ok, exactamente. me parece muy bien. Bueno, Entonces, entonces, sí, dime, te escucho. sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Me escuchas? continuando con nuestro tema, solamente es importante, yo quería solamente aclarar que hay unos niveles de puestos, que hay una cierta organización para saber, bueno, en qué Sí. nivel yo estoy. Entonces, En el existe el nivel nivel, A, B, eh, C, D, ¿verdad? Sí. está nivel cero también, cero, A, Ah, B, C, D. ok, Entonces, perfecto, ok, en el nivel cero, como lo vemos ahí en pantalla, está el director, por ejemplo, es un puesto de gestión. En nivel A está la profesión como tal, un médico, un ingeniero, un abogado. En el nivel B están los técnicos o especialistas también. Ahí en el nivel B también están los sí, especialistas. Por ejemplo, un plomero es un especialista, un electricista es un especialista. En el nivel C está aquellos puestos intermedios que de pronto requieren un diploma o una capacitación en el trabajo, como por ejemplo conductor de camiones sí, de larga distancia, ¿me entiendes? Es decir, también, por ejemplo, como el carnicero. Entonces está a nivel C y está el nivel sí, D, que son aquellos trabajos manuales que implican probablemente una capacitación en el trabajo, como por ejemplo un equipo de limpieza. Entonces, ese es sí, como los niveles o las categorizaciones y son importantes. Y ya sí. nuestro público va a saber por qué son importantes más adelante en las modificaciones que vamos a hablar. Claro, bueno, entonces si hablamos de modificaciones, ¿por qué no entramos en el tema actualmente? Hablemos de estos beneficios. Hay exenciones, hay proyectos pilotos. Podríamos quizás hablar de la exención de la demanda de la evaluación del impacto que hablábamos, ¿verdad? Del mercado laboral aquí en Quebec, el famoso EIMT. Exactamente. Sí, Doris.
existe todos quieren eliminar esa parte, porque la evaluación de estudio de mercado de estudio de impacto del mercado laboral, Sí, evidentemente es una evaluación costosa, claro, hay que pagar al gobierno de Canadá, al gobierno de Quebec, también los honorarios de ese abogado. Entonces, todo el mundo dice, ¿y cómo yo hago para no tener que hacer esa evaluación? Entonces, eso depende de tu perfil. Por ejemplo, ok, existe el caso de un trabajador extranjero temporal que ya ha estado en Canadá y que tiene un permiso válido, que ya ha hecho su demanda de certificado de selección de Quebec, que reside aquí en la sí, provincia y que ya ha enviado incluso su demanda de residencia permanente. Y tiene una oferta de empleo del mismo empleador. Entonces, en ese caso, esa persona, eso es un nivel que se llama un permiso cerrado en la categoría A75. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es que a sí, finales de 2020, curso de recepción permanente de la demanda de residencia permanente, ya puede pedir un permiso abierto, lo que querría decir que la persona puede trabajar con cualquier empleador. Entonces, ¿qué quiere wow, decir esto? Que ese es un cambio que es importante. Ahora, mucha gente que está sí, ahí, muy importante. ¿qué está hablando ella? Yo estoy hablando cuando tú eres un trabajador extranjero temporal, tú tienes la posibilidad de más adelante optar por la demanda de residencia permanente. Ujú, Eso en la categoría, si estás en Quebec, en el programa de experiencia quebequense o si estás en las provincias de Canadá, en el programa de experiencia canadiense. Entonces, yo estoy canadiense, aquí, yo trabajo 24 meses, yo puedo optar por meter mi demanda de residencia permanente, pero mientras yo meto mi demanda de residencia permanente, yo sigo siendo un trabajador temporal. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi contrato? Es que tengo la posibilidad, ya mi contrato se vence, ya se acaban los 2 años, pero ya voy a aplicar a la demanda y yo quedo como en un limbo. No, no quedas en un limbo. Si tu empleador te quiere seguir contratando, simplemente con una oferta de empleo, más los otros requisitos, que tengas permiso válido, que tengas tu certificado de selección de que vea aceptado, puedes hacer un permiso cerrado en la categoría A75. Pero lo novedoso es solamente antes existía eso. Entonces, ¿qué pasaba? sí, Tenías que tener un empleador con el obligado empleador, con sí, el sí, empleador. Ya ahorita sí, no, ya sí tienes todo eso cumplido, es decir, te fuiste súper juicioso, mandaste tu demanda a tiempo, tienes tu certificado de selección, entonces ya puedes pasar directamente a tener un permiso de trabajo abierto mientras tú tranquilamente esperas tu residencia permanente en Canadá. Es eso como lo novedoso que salió a final de este año, que antes no existía. pero mira, ¿Me entiendes? Ana, hay algo que no estoy segura de haber entendido. Eh, Ujú. y voy a tomar un ejemplo y corrígeme para ver si entendemos. Sí. Voy a tomar el ejemplo de un trabajador agrícola, ¿ok? Okey. Ujú, Viene aquí como trabajador extranjero temporal por 5 meses. Ponle que esta ujú, persona ya lleva 5 años trabajando con el mismo empleador. Se supone que tiene un permiso de trabajo cerrado, pero ahora con ujú. esta exención, tú estás diciendo que esta persona puede, si digamos llena todos los requisitos, lograr tener un permiso abierto o Lastimosamente no es tengo que responder exactamente no eso. a esa pregunta. No, Tengo que responder ok. no, porque los trabajadores agrícolas, lastimosamente, es que todos los programas son diferentes. Es otro Los trabajadores proyecto. agrícolas no hacen un trabajo profesional o técnico. Y el Ok, programa de perfecto. experiencia quebequense solo lastimosamente está destinado a profesionales o técnicos, lo que quiere decir que no cumplirían con el requisito de tener el certificado de selección de Quebec porque no cumple con el Mm, requisito de tener un diploma, ok, lastimosamente. ok. Es una respuesta que no quieres dar, ¿no? Porque quieres decir, sí, claro, cumple, pero No, en el pero así caso, entendemos mejor, porque yo pensé claro, que en el caso trabajador agrícola de lo ellos, miraba sí. en el nivel D. Yo lo miraba en el nivel D. Por ejemplo, un trabajador agrícola, dije yo, tal vez está en el nivel D. Trabajadores manuales, pensé yo. Sí, pueden venir como trabajadores extranjeros temporales. ¿Acuerdas que estamos en el tema trabajadores extranjeros temporales? Y Ujú, tendrán que seguir haciendo
la demanda de ente siempre. El otra categoría es para los también trabajadores extranjeros temporales que tengan un diploma técnico o profesional. ¿Tú ves? Hay una diferencia. Es decir, Ya, ok, categoría D o cualquier categoría, cualquiera puede venir a Canadá, no importa qué categoría. Lo importante es que luego es la redirección, o sea, luego se redirecciona hacia un programa en particular. Esa es ok. la gran diferencia. La diferencia. Entonces, Ok, entonces, perfecto. para ponerlo en los mismos términos tuyos, si viene un técnico ingeniero, un técnico en ingeniería, Ajá, viene a hacer un trabajo como trabajador extranjero temporal, cumple su tiempo, sus 24 meses, va a tener sí, derecho a pedir su certificado de selección de Quebec y a presentar su demanda de residencia permanente. Si lo ponemos lo mismo con el trabajador agrícola, no, porque no está en la categoría. Por eso hablé de los niveles al principio, ¿te acuerdas? Nivel cero, nivel A, nivel B, nivel C y nivel D. Entonces, exacto, es destinado a otras categorías. Ese otro programa. perfecto. Ese otro programa. Sí, ok, entiendo, perfecto. Claro. Yo miraba en la categoría D, miraba a esos trabajadores porque es trabajo manual, pero bueno, ya lo acabas Claro, de sí, bueno, explicar. ojalá que Ajá. haya ese cambio. Yo también, ojalá Habrá que ese mucha cambio gente sucediera donde se... algún día. Perfecto, ok. Entonces, cuando hablamos de, ya hablamos de la exención, no sé si hay algo que quieres agregar respecto al No, no, beneficio de no, la exención o, básicamente eso es lo novedoso, sí. Eso es lo perfecto. Entonces novedoso pasemos a de los que proyectos cambiamos pilotos. de permiso. Obviamente en Canadá ya existía el permiso abierto, pero bueno, yo hablo más que todo de Sí, Quebec porque es la provincia donde yo trabajo. sí. En Quebec no existía, en Quebec existía verdaderamente el permiso cerrado en la categoría Cerrado. A75, pero ahorita hay esa posibilidad y bueno, es genial porque no Es estás genial, casado sí. con un empleador, puedes irte con No, otro empleador. exacto. Ujú. Tienes esa posibilidad de ir a explorar, digamos, a otros, con otros empleadores, como tú Sí, lo has sí, dicho. Ok, claro, por perfecto. supuesto. Ujú. Bueno, entonces, entremos también en estos proyectos pilotos. Háblanos un poquito de ellos. Bueno, en realidad es importante hacer la diferencia entre programa piloto y proyecto piloto. No hay que confundir, Exacto. porque Sí, en el pasado, me acuerdo yo, precisamente en diciembre del 2020, yo hablé de sí, programas pilotos, que eran programas que sí, se estaban exacto. desarrollando en Quebec, pero estos son proyectos pilotos, es decir, no es un programa, es un proyecto piloto que va entre 6 de diciembre del 2021 y 31 de diciembre del 2024, en el cual Sí, ciertas ocupaciones de nivel D son sí, exentas de requisitos de publicación y de demostración de esfuerzos de contratación. Ahí estamos viendo en pantalla como los cajeros, ayudantes de sí, estantería, auxiliares de mostrador, auxiliares de limpieza, limpiadores especializados, conserjes, trabajadores de jardinería y mantenimiento, y otros, Doris, porque no nos alcanzaba sí, claro, el cuadro claro. para poner todos los beneficiados, Todas por decir las así. exacto, Ajá. exactamente, sí. Y también, pues, estamos hablando del otro proyecto piloto, ¿verdad? Que a partir del 10 de junio 2020 también, existe esto, ¿no? De todo lo que es, las profesiones, como enfermeros, me estuve viendo ahí, médicos, y todo esto viene con esto del tema del COVID, ¿no? Por eso es que lo están poniendo como más, eh, Simple, más simple, facilitador, por decirlo exactamente. así. O sea, exacto, como para darte un ejemplo, estos enfermeros, médicos especializados, a partir de junio van a tener la posibilidad, los empleadores o los futuros empleadores, de no tener que demostrar Ujú. como las publicaciones o los esfuerzos de contratación, porque como hay tanta Sí, penuria, ¿me entiendes? ujú, Entonces, eh, ya la etapa de publicación. Entonces, vuelvo a mi cuadro inicial. Em, sí,
vuelvo a mi cuadro inicial para que tú me comprendas y la gente que está allí, por favor, no se nos enreden porque yo sé que es un tema muy técnico, lo tratamos de hacer lo más simple posible, pero vuelvo a mi cuadro inicial. No, sería, perdón, Sí, sería la segunda diapositiva. Le pedimos al máster que nos ponga la segunda diapositiva para que sea un poco más entendible. Como yo lo había hablado, la evaluación de impacto de mercado puede ser a través de una demanda regular que tiene tres etapas: publicación, preparación del expediente y permiso de trabajo. ¿Qué es lo sí, que estamos diciendo aquí? Que nos vamos a volar una etapa, es decir, la etapa de publicación ya no se va a hacer para esos puestos de trabajo y nos vamos a ir directo con una demanda simplificada. Entonces, ahí como lo están viendo en exacto. pantalla, está arriba, demanda regular, demanda simplificada. Eso es lo que quiere decir y ese es el cambio benéfico para la contratación de esas personas. Ujú. Ok, Entonces, eso perfecto. es. Ujú. Eso sería. Bueno, y si hablamos de medidas especiales para empleadores, ¿verdad? Que desean contratar ahora a trabajadores extranjeros temporales, ¿cuáles serían esas Bueno, medidas? esas medidas ya comenzaron, Doris, comenzaron en marzo del 2020. Como la idea de este live es verdaderamente hablar de los trabajadores extranjeros temporales, de todos los beneficios, de los cambios que van a haber ahorita y para el futuro, y evidentemente de los cambios que están en marcha. Entonces, hay cosas que se han flexibilizado. Por ejemplo, ya hay, por ejemplo, los espiadores ya no tienen que presentar cambios administrativos menores en la demanda de evaluación de impacto del mercado laboral. Ahí también se le da prioridad a ciertas ocupaciones esenciales, como lo estamos viendo. También, por ejemplo, los EINT antes tenían una validez de 6 meses, ahora van a tener una validez de 9 meses. Y Qué bien. también algo que es súper bueno. Esto es, yo diría, lo mejor. Por lo general, ¿te acuerdas que, y por eso hablamos de la categoría bajo salario y alto salario? Sí, exacto. Entonces, Sí, antes la categoría bajo salario se les daba 1 año solamente de permiso de trabajo. Ahora les van a dar 2 años. Entonces, un esos año son unas, más. Qué bien. exacto, 1 año más. Y también se pueden hacer solicitudes para agregar nombres o cambiar nombres de manera acelerada por razones del COVID. Entonces, hay muchas cosas, esto comenzó ya en marzo del 2020, pero hay muchas cosas que se han ido flexibilizando. La idea general de esto, Doris, es decirle al mundo: Canadá necesita gente. Ese es como el resumen Gente, sí. de exacto, ese es el resumen de todo esto. Necesitamos gente, los necesitamos y los empleadores están locos y el gobierno de Canadá y Quebec están flexibilizando, creando programas pilotos, haciendo proyectos pilotos para verdaderamente dejar entrar al trabajador extranjero temporal, porque Se no damos podría abasto decir de para que cubrir. sí. No, Ujú. exacto. Y se podría ver de esta manera, de las dificultades que hemos tenido últimamente con esto del COVID, de la pandemia, pues hay que ver estas oportunidades que nos está dando ahora el gobierno, que es, vengan a trabajar aquí porque hay necesidad. Tú lo acabas de decir, yo lo miro todos los días, puesto que trabajo en ese ámbito, ¿no? De reclutar personal y créeme que mismo si aquí han aumentado los salarios, las personas no están interesadas en ir a trabajar. Entonces, razón por la cual el gobierno dice, bueno, si las personas aquí no están interesados, pues vamos a ir a traer a toda esta persona extranjera que quiera venir a ayudar a los empleadores que tanto lo necesitan actualmente. Sí, porque Doris, mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo fui a un restaurante que me encantaba de tacos y estuve Sí, hablando con el dueño y le dije: qué rico tus tacos, me encanta un restaurante súper chiquito, súper agradable eh, y súper delicioso. Y me dice: no tengo ujú, mesero, no tengo cocinero o ayudante de cocina exactamente. y quiero abrir otro restaurante porque a la gente le encanta mi negocio, así como a usted le gustan estos taquitos, también les gustan a los otros, ¿qué hago? Yo le dije: pues tráigase los extranjeros, Exactamente. tráigaselos porque si no tiene, me dijo: sí, yo hice tal publicación, intenté escribir, pues entonces
traiga trabajadores extranjeros temporales. Eso fue lo que yo le dije, tráigalo. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? ¿Pero de qué manera lo hago? Es mucho más simple de lo que se cree. Y ahora con estas nuevas, como esta flexibilización de las Flexibilidad, medidas, sí, pues sí, hay mucho, porque ya que los puestos de categoría D no necesiten publicación ni esfuerzos de contratación, eso es un cambio enorme de la talla de un edificio para nosotros como abogados, ¿me entiendes? Ver esto exactamente. es Bueno, bastante interesante. no, pues sí, seguro. Entonces sigamos entonces con el plan. ¿Cuáles serían entonces los estándares mínimos para la contratación, ya que estamos hablando de contratar? Bueno, básicamente, por ejemplo, en el caso de las demandas simplificadas, pues lo más interesante es que no hay esfuerzos de decir publiqué, porque en una situación normal de una evaluación de impacto del mercado laboral, Sí, yo debo cumplir con unos estándares muy estrictos. Por ejemplo, la publicación tiene que ser perfecta, tiene que ser dirigida al perfil que yo quiero, tiene que decir exactamente cuáles son los beneficios laborales, el salario, todo. Además, tengo que publicarlo en 3 plataformas. Una de esas plataformas tiene que ser Guichet Emploi o también llamado Job Banks, es obligatoria, más otras plataformas, una para tratar de tomar las minorías, perdón, tratar de tomar las minorías como mujeres, cabeza de sí, familia, etcétera, etcétera, y otra que sí es una plataforma normal. Entonces, durante sí. 30 días, y hay una que hay que dejarla durante todo el tiempo de la evaluación. Entonces, son muchos requisitos. Si quitamos todo eso, y mandamos solo la demanda al gobierno para que analice, es que este puesto es susceptible de ser ocupado por un canadiense o residente canadiense, díganos sí o no. Y nos dicen, no, no es Exacto. susceptible de ser ocupado, vamos a traernos un trabajador extranjero. Entonces, es ahí donde está la cuestión. Creo que hay Así preguntas, es. Doris, creo Hay que hay preguntas que preguntas. están entrando, entonces vamos a ir con la pregunta una, Ana. ¿Cómo hago para aplicar? Dice, tengo 10 años de experiencia en Montreal y Toronto y me interesa. Bueno, la pregunta Mm, es extremadamente larga, es decir, es sí, difícil darle una respuesta. Yo más bien le diría que nos dieron una consultación. sí, Obviamente yo lo decía, eso depende de la categoría del empleo, ¿me entiendes? sí, Si es un empleo de categoría D, evidentemente, yo estoy hablando, bueno, él está en Toronto, son otros programas que se aplican, ese es el programa de experiencia canadiense, pero sí. por lo general esos programas van dirigidos a profesionales. Entonces, si de pronto la persona que nos habla no es profesional, probablemente no va a poder aplicar a los programas de experiencia Canadá. Ahora, creo que hay otra Canadá, ok. pregunta. Ujú. Sí, vamos a ir con otra pregunta. Hay varias preguntas, nos están bombardeando con preguntas. Dice, buenas Sí, sí. noches. Ups, espérate, es que están subiendo, se me van. Sí, sí, Bueno, sí. dice, bueno, buenas noches. Si tengo familiares en Quebec y tienen negocio, ¿ellos pueden pedir a algún familiar para trabajar aquí en Canadá? Bueno, mira, esa pregunta me encanta. ¿Por qué me Sí, encanta? Porque tú sabía. dirías, ay, tengo una familia y me voy a traer a mi hermano, a mi primo, a mi tío, y eso suena maravilloso. O sea, yo no quiero decir que no lo puedan hacer, probablemente sí lo puedan hacer, probablemente sí puedan Sí, mandar una demanda de estudio de impacto del mercado laboral, pero si esta persona puede ser hermano, primo, tío, lo que sea, no cubre con los requisitos del programa, claro, probablemente va a ser negado. Y te voy a decir algo, es probable que en el formulario esté la pregunta, ¿es que es su familiar o no? Y es probable que sí. eso disminuya el éxito. Ya. Pero evidentemente si la persona cubres los requisitos y el empleador logra demostrar que es esa persona que necesita, bueno, cayó que era el familiar, Bueno, sí, pero estamos, hay una sí, cierta duda en la credibilidad sí, cuando tú entiendo. quieres traerte a tu profesor. No quiere decir no, la respuesta no Conflicto es de no, interés, se sino podría decir conflicto de interés, pero a la vez no, vivimos una no penuria de mano de necesariamente, obra. sí, no necesariamente conflicto de interés, es un puesto de trabajo tiene unas características particulares y tiene unas Ajá, actividades particulares. Entonces, más te vale que cumplas lo que diga, porque es que los puestos de trabajo en Canadá tienen un número.
y ese número tú lo puedes ir a consultar, se llama Código Nacional de Profesiones. Entonces tú tienes que ir a consultar el número que corresponde a tu código y allí dice cuáles son las actividades que hace ese código. Y si tu experiencia, y también dice las exigencias, que tenga tal diploma, que tenga tal Sí, experiencia. sí, sí, Entonces, sí. si tú no cubres eso, pues no vas a entrar en ese código, ¿me entiendes? Entonces, Entonces, es el importante consejo eso. sería que pruebe, que pruebe. Ese sería el Ujú. consejo, que prueben y a ver qué tal. Exactamente, que lo hagan bien, ¿Verdad? Porque que uno lo nunca hagan sabe. bien, Que lo hagan que le hagan bien, bien sí, la que se demanda. informan bien. Sería, mira, Bueno, aquí ¿y hay una qué? pregunta que Sí, dice algo del médico, yo lo vi por aquí, sí, ¿qué se que necesita un necesita, médico para venir exacto. a especializarse o validar su titular aquí y trabajar? ¿Qué se necesita? Bueno, mira, eso, mira, aunque no lo creas, no todo lo sabemos todo. Es decir, Ujú. la validación de título no es de conocimiento de un abogado. Yo puedo decirle, Oh, si usted ya tiene la validación de su título, ¿cómo hacer para que lo contrate un hospital? Eso es mm, distinto. Esa es mi ya, especialidad. claro. Asesorar al hospital que lo quiere contratar y hacer la demanda delante del gobierno, que ya vimos el cuadro anterior, que podría ser una demanda simplificada. Ahora, cada profesión, abogado, médico, ingeniero, tiene su orden de abogado y eso es un aspecto administrativo, más no jurídico. Entonces, él tiene que ir a la orden que le corresponde, ir directamente allá y buscar cuáles son los requisitos. Por lo general tienen que llenar formularios, tienen que hacer exámenes, Claro, etcétera, etcétera. Pero cada orden, porque así le llamamos nosotros, cada orden, bien sea de abogados, de sí. médicos, tiene sus requisitos particulares específicos y son requisitos administrativos, más no jurídicos. ¿Ok? Bueno, Entonces, mira, eso es lo que la persona tiene. hay dos preguntas aquí Ujú. que voy a leer ahorita que se parecen. Dice, buenas noches, dice, mi esposo es instalador de internet y telefonía. ¿Qué debe hacer para postularse? Ahora bien, está otra pregunta también que dice, es un dominicano que es mecánico y cómo puede hacer para aplicar y trabajar en Canadá o en Quebec específicamente. Bueno, básicamente, como en cualquier parte del mundo, tú tienes que ir básicamente a los motores de búsqueda. Sí. El principal motor de búsqueda es JobBank. Yo ya hablé de él hace unos minutos. En francés se llama Guichet Emploi Wow. y en, Ujú. en inglés JobBank. ¿Por qué es en inglés? Job Bank, como banco de trabajo. Banco. Ese es, Sí. sí, como banco de trabajo en inglés, Job Bank. Entonces, ¿por qué es importante ese motor de búsqueda? Porque, yo lo hablaba hace unos minutos, si un empleador está obligado a hacer publicaciones para contratar a un trabajador extranjero, él va a estar obligado a meter su perfil ahí, su publicación ahí. Necesito mecánico con estas características, por ejemplo. Entonces, a las dos personas que nos hablan, yo les recomendaría que hicieran su perfil en inglés o francés en este motor. Aparte de eso, hay otros motores, los que conocemos todos, Monster, Indeed, que ya son motores privados. Entonces usted simplemente busque la zona de Montreal o busque la zona de Toronto, la zona donde quiera vivir, haga su perfil y ahí. Ahora, una vez el empleador lo contacte, ya es otra cosa. El Claro. empleador, y eso es importante decirlo, es el empleador el que elige, ok, ese trabajador me gusta, yo creo que él es el indicado, entonces él es el que contacta a su abogado de preferencia o que él ha elegido y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo este trabajador, Ok. hay esta profesión, es que está en simplificado, es que está en regular, ¿qué hacemos, abogado? Entonces yo le digo, bueno, no se preocupe, por ejemplo, mecánico, no se preocupe, vamos delante, porque no hay que hacer publicaciones y vamos por la demanda simplificada. Por ejemplo, ¿no? Es un Simplificado. ejemplo. No estoy diciendo que mecánico sea el caso, sino porque yo no me sé de memoria Es todas un las ejemplo. profesiones. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. entonces, eso depende, hay que hacer un análisis cuál es la profesión. Ahora, hay algo súper interesante, súper más interesante, que no es un tema, estoy hablando específicamente ahorita, pero es un programa de movilidad internacional, ¿ok? Entonces, Ujú, el programa sí. de movilidad internacional
es un programa en el cual hay que ir a revisar el acuerdo de tu país, es decir, del país de la persona que me está hablando, si es que existe acuerdo, ¿no? No todos los países tienen acuerdo, pero si el país tuyo hizo un acuerdo con Canadá, hay que ir a revisar a ver qué es lo que piden, porque si estás ahí y el puesto de trabajo está ahí, entonces la contratación se hace Mm, rapidísima. No hay claro, AMT, no hay evaluación de impacto del mercado laboral y pasamos directo a oferta de empleo y luego de la oferta de empleo, permiso de trabajo. Entonces, y estás en Canadá en 2 meses, ¿me entiendes? Entonces, rápido. Te me fuiste, ya no te escucho. No, no te escucho, Ana. No te escucho, no sé si nuestros televidentes, por decirlo así, nos están escuchando. Bueno, bueno, yo lo que les puedo decir mientras se corrige el problema este del micrófono, sigan mandando nuestras preguntas aquí a Ana. Y como les ¿aló? decía al ¿Me principio escuchas, del Doris? programa, ¿Ahora sí? ahí está. Aló, Exactamente. Y ok, como les, era un sí, problema del perfecto. Y sonido, disculpen. como les decía al principio del programa, al final vamos a hacer un sorteo en donde dos personas de ustedes que nos han escrito van a tener la posibilidad de tener una consulta gratis con la abogada Ana Enríquez. Bueno, sí, ya te escucho entonces, Ana, te me fuiste. Sí, me fui. No, yo lo que estaba diciendo es, y yo creo que hubo hasta un corte, no solamente de sonido, sino como un corte un poco de la imagen, es que el programa de movilidad internacional es increíble. Yo adoro ese programa porque no hay evaluación de impacto del mercado laboral, pasamos directo oferta de empleo y luego de Sí, oferta de empleo, permiso de trabajo. Es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero yo digo, yo lo explico de manera un poco más rápida y ya hablaremos de ese programa más adelante, pero claro. este es muy dirigido, ese depende del país, depende del acuerdo y que existe internacional entre, por ejemplo, Colombia y Canadá o Perú y Canadá. Entonces, es un poco, va dirigido solo a algunos países. Ya hablaremos Fíjate, de ese programa de ese más tema, de adelante. ese programa. Bueno, fíjate que hay dos preguntas iguales acá, pero es interesante que lo volvamos a mencionar, Ana. Dice, bueno, ¿qué página debo buscar? Ya lo mencionamos, pero igualmente estábamos hablando de Job Bank, Job como trabajo, Bank como Como banco. banco. Ujú. Entonces, En como inglés. banco, Ujú, ¿verdad? Entonces, es ujú. ahí que las personas entran su perfil, ¿verdad? Sí, Como tú en lo acabas realidad de explicar. Sí, en realidad JobBank es la plataforma que el gobierno canadiense ha establecido que si un empleador quiere buscar un trabajador extranjero, lo primero que tiene que hacer es publicar allí, en JobBank o Guichet Emploi. O también está Emploi Québec, para, más que todo en francés. Entonces, es como lo oficial, ¿me entiendes? No quiere decir que Claro. la persona tiene que ir a buscar ahí, sino que probablemente ahí va a encontrar muchas publicaciones. Como yo le decía, hay motores generales, Monster, Indeed, lo importante Ujú. es que usted busque, pero JobBank es donde el empleador canadiense que quiere buscar un extranjero o demostrar que hace, que publica, es ahí, Sí. pero pueden ser muchas plataformas, ¿ah? Es decir, hay muchas Sí, claro, plataformas donde pero se puede. esa porque es del gobierno, entonces pueden ir ahí. Ana, son las 8:50. Mira cómo el tiempo pasa de luego. Creo que faltaba un pequeño punto sobre el plan de transición. No sé si quieres que concluyamos con eso, terminamos con preguntas y de ahí vamos al sorteo.
Sí, por supuesto. Bueno, lo del plan de transición es algo un poco más técnico, es solamente explicar que probablemente en las demandas a alto salario, el requisito para el empleador es hacer un plan de transición. ¿Qué es un plan de transición? Un plan de transición es explicarle al gobierno canadiense cómo vamos a hacer para seguir evitando esa contratación sucesiva de trabajadores extranjeros. Entonces, él lo que puede hacer es, podría, el plan de transición podría decir, bueno, este trabajador extranjero que yo tengo temporal, yo le voy a ayudar para que llegue a su residencia permanente, para que pueda optar más adelante por el programa de experiencia quebequense. Entonces, por Ujú, ponerte un ejemplo, si al trabajador solamente le falta una formación, ¿me entiendes? Para sí, que se categorice en el número que le corresponde, ¿me entiendes? Porque yo te hablaba ujú, anteriormente, todos sí. tenemos un número, abogado tiene un número, todos tenemos un número. Entonces, si yo necesito adaptarme a unas exigencias de mi puesto de trabajo y yo tengo casi todo, por ejemplo, tengo el diploma, no sé qué, pero me falta hacer un examen o hacer una formación adicional en Quebec que es exigida como por Sí, ejemplo carpintero. Carpintero, pongamos el ajá, tema carpintero. Yo vengo de otro país, yo ya tengo el diploma, tengo las experiencias, de todo. Hay una gran penuria de carpinteros aquí en Quebec, los estamos necesitando, por Dios, los carpinteros. Entonces, pero resulta que hay una exigencia de un examen y de una formación cortitica que si no la tienes, el empleador no te puede contratar en ese puesto carpintero, te puede contratar como ayudante de carpintería, que tú me ayudas acá, pero no estás categorizado carpintero, por ejemplo. Entonces, él puede decir en su plan de transición, yo voy a ayudarlo a que él más ah, ok, adelante obtenga la residencia ujú, permanente, le voy a pagar su formación, lo ok, voy a motivar, por ejemplo, yo tengo un caso similar, lo voy a motivar, entonces eso es interesante, ¿me entiendes? ah, sí, muy interesante. Es muy interesante porque la idea de los planes de transición es verdaderamente para lograr que esto no siga ocurriendo, o sea, que no sigamos teniendo que traer y más traer extranjeros o hacer más evaluaciones de impacto de mercado. Es decir, si nos traemos a alguien, ojalá y se quede aquí, ¿me entiendes? Ojalá y Sí, ya claro. pueda optar a la siguiente categoría. Esa es la Ah, idea. perfecto. Bueno, tengo aquí otras dos preguntas donde preguntan si Ujú. hay algún acuerdo con tu país natal, Colombia, y Sí, Venezuela. Y Venezuela también. Venezuela no, Venezuela no, pero Ok. Colombia sí. Venezuela Hay un no, pero Colombia acuerdo, sí. sí, Colombia sí, es un acuerdo súper interesante para los profesionales colombianos. Los técnicos, existe una lista restrictiva, así que si me preguntan ahorita, probablemente no me voy a acordar si sí, no. Los técnicos existe una lista restrictiva, pero los profesionales, si les ofrecen un puesto profesional, hay así, del tamaño de un edificio, la posibilidad que puedan venir en la categoría de movilidad internacional así, tronando los dedos. Solamente idioma, 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 que siempre lo Tronando digo los en dedos. todos lados, estudien, estudien el idioma, porque evidentemente un puesto Tienen que estudiar. profesional va a haber una exigencia de idioma. Entonces, Sí, la exigencia de idioma es importante, pero sí, con Colombia hay un acuerdo internacional que es muy interesante y bueno, los invitamos a que nos consulten para que sepamos, para que vayamos a la persona particular, la situación particular y podamos verdaderamente, esto es información. Nada de esto es consejo jurídico, porque consejo jurídico es cuando el abogado se sienta con su cliente, el cliente le cuenta todo lo que hace parte del expediente y el abogado da su consejo. Esto es más perfecto. información y opinión jurídica, pero no se puede tomar exacta si no es para tu situación en particular. Perfecto. Bueno, mira, vamos a ir con otra pregunta y después creo que ya llegamos al tema del sorteo, ¿verdad? Dice aquí, soy ingeniero mecánico administrador. En mi profesión, dice él, ¿se tiene probabilidad de ser contratado en Canadá para un ingeniero Yo, mecánico? yo diría que sí. Yo diría que Ujú, si sabe el idioma,
hace su... Mira, algo que yo les quiero como comentar o como recomendar, aquí no existe pena de nada. Yo cojo el teléfono, Ujú. yo busco la oferta de empleo, yo me meto en los motores de búsqueda que yo mencioné o los motores de búsqueda internacionales, Indeed, Monster, JobBank, cualquier motor de búsqueda que estén posteando algo, pues un puesto de trabajo que sea el perfil de la Sí, persona. Miro el claro. teléfono, miro la compañía, cojo el teléfono y llamo, postulo y llamo. Yo soy tal persona, vivo en tal país, hago esto, esto, esto y además le hago esto, que no lo tiene mencionado ahí, yo lo sé hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí en Exacto, Canadá, a pues mí si hay no gente que, pierde hay uno gente que me ha nada. llamado, a mí hay gente que me ha llamado y me dice, mire, yo hago esto, abogada, esto, y me encanta, me encanta, me encanta Claro, una persona que me llame y presente su perfil y me diga qué hace y me diga lo que sabe. En Canadá existe mucho eso, nada de, sí, de pronto un amigo te puede recomendar un trabajo, pero no es eso como en nuestro país, "Ay, no, si no me recomienda talcito, si talcito yo no le digo, no. Eres tú, tu perfil, tu conocimiento, tu experiencia, tus diplomas, coge el teléfono y llama. Y luego nos llamas a nosotros para perfecto. que te regulemos la parte jurídica. Pero, Sí, y de hecho, fíjate que hay una pregunta que dice que es una persona que vive aquí en Montreal, que ajá, evidentemente has dado bastante información y que quisiera él entender mejor. pobre, Entonces él se debe pregunta, tener. él Sí, se Dios, es pregunta entonces, demasiado. dice, ¿cómo? Sí, no, pero igualmente, entonces él se pregunta cómo puedo hacer yo para poder tener una cita con la abogada. Sí, por supuesto. Bueno, es realmente facilísimo. Como yo digo, tronando los dedos. Tú te entras ya a mi página que se llama Enríquez, como mi apellido. Enríquez, con H, Z al final. No, no me lo pongas sin Z y no me lo pongas sin H. Enríquez, mira, ahí lo están poniendo. Ahí está Enríquez, puesto, sí. .com, avocat porque es abogados en francés, pero es avocat con V Exacto. pequeña, y ahí tenemos una plataforma 24 horas, nuestra agenda de la abogada que trabaja para mí, la mía, ahí eliges con la que quieres y ahí está el precio, está todo, es decir, todo es. Hay una plataforma 24 sobre 24 para cualquier persona en mi página web que quiera tener una cita conmigo. No es como antes, no, esto yo voy a hacer la llamadita para ver si tiene, si la abogada me contesta. Nada. Plataforma, Nada, cita tú lo has dicho, hasta puedes escoger quien y quiera, dices, videoconferencia. dices tú, Exacto, tronando los dedos. Mira, no es tan difícil. tronando los dedos, me encanta eso. Es exactamente, Ay, tronando los Ana, dedos. no, siempre, la verdad Sí, es que siempre es muy interesante todos los temas que nos traes acá porque sí. definitivamente uno aprende mucho y si no entiende, pues hay que contactarte directamente. Bueno, Sí, tienen que yo hacer creo la que cita. sí, Pero bueno, ya, hay 2 personas que se van a beneficiar de una sí, cita totalmente gratis, claro. así que Ujú. yo misma estoy Vamos con los emocionada de saber quiénes son. claro, pues Ya van a anunciar ya hay que los anunciar ya los ganadores. ganadores, porque ya, My mira, God, qué chévere. qué chévere. Ahí están los ganadores, mira, Wow, Álvaro Urio. Álvaro Uría y Eli Sí, F C. Eli C, F C. FC. Sí, exactamente, ahí Perfecto. están los ganadores. Entonces, ustedes se han ganado, como lo mencionamos desde el principio del programa, una asesoría con la abogada Ana Enríquez. Lo que tienen que Ujú. hacer entonces es comunicarse contigo, Ana. Sí, exactamente. Se tienen que comunicar. Obviamente no, eso sí no lo pueden hacer por la página, pero sí lo pueden hacer directamente a el correo que está mencionado ahí, marketing, Marketing arroba arroba, mm, mm, Enríquez, eh, sí, avocat. Avocate, en este caso es con e.com. Ese es el correo Exactamente, y ese correo va a ser direccionado luego a mí para mirar lo de la disponibilidad, porque bueno, tú sabes que ahorita están las claro. fiestas de Navidad, entonces está un poco Sí, claro. complicado, pero comenzando el año, evidentemente, vamos a cumplir con esa asesoría seguro, Doris. Bueno, Seguro que pues sí. felicidades a los dos ganadores. Excelente, excelente regalo, por decirlo así. Veámoslo como un regalo de Navidad que acabas de darle. Es un regalo de Navidad, es un regalo de Navidad, van a tener su asesoría y ahí sí
todo lo que yo hablé van a tener que, pero ¿qué hice? Usted dijo tal cosa. Todo es más sencillo de lo que parece. Yo sé que es un poco técnico el tema, pero en realidad, en resumen, es que hay mucha penuria, hay mucha escasez de personal en Canadá y hay se ha flexibilizado, digamos, el gobierno canadiense y quebequense y hay mucha posibilidad de venir Claro, en los programas que yo mencioné, ¿ok? claro, las Entonces, oportunidades llámenme, están ahí. consúltenme. Exactamente. Llámenme, consulten, Ujú. vayan a mi página, como les digo, enriquezavoca.com y pueden hacer su cita. Y bueno, para los ganadores, los felices ganadores, eso sí, contacten al correo que dejamos allí o contáctenos si no lo tomaron bien o cualquier cosa y les vamos a programar su cita. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final entonces de este programa, ¿verdad? A un clic de la Así es, justicia Doris. y pronto pues regresaremos con otro tema tan interesante como el que acabamos de escuchar hoy y como los que hemos tenido también. Sí, sí, Doris. De hecho, me permito anunciar el próximo tema porque ya lo sabemos, vamos a hacer un tema todo sobre la demanda por motivos humanitarios. Mira, hoy estamos hablando de Perfecto. las trabajadores, que es un tema bastante técnico, bastante comercial, económico, pero también tenemos un corazón grande en Enríquez Abocá Sí. y estamos muy interesados en motivar a aquellas personas que pudieran ser admisibles a la demanda, la famosa demanda humanitaria o demanda por motivos Humanitario. humanitarios. Así que los que nos ven por ahí, listos para el próximo año, comenzar con ese live, Doris. Bueno, pues vamos a agradecer a todos los que estuvieron con nosotras esta noche. Los esperamos para una próxima de A un clic de la justicia. Y Ana, siempre es un placer estar contigo y será para la Gracias, próxima vez, Doris. si Dios quiere. Sí, claro que sí. Gracias, Doris. Gracias a todos los que nos escucharon. Espero que haya quedado alguito de todos esas montones de explicaciones que dimos. Todo con mucho amor. Una feliz, Gracias. feliz, feliz Navidad para ti, Doris, y para Gracias todos los que nos están igualmente. escuchando. Un próspero año y ojalá y nos veamos todos el próximo año aquí en Canadá. Así será. Feliz noche. Bueno, hasta la próxima. Chao a todos. Chao.